Esteban, el título de este episodio es Cuando la pareja se vuelve dispareja. ¿Qué significa eso para vos? Qué buena pregunta. Mira, cuando yo digo que una pareja empieza a ser dispareja, no me refiero a que uno sea mejor o peor que el otro, que uno sea más importante que el otro o así. No me refiero a que valga más o menos. Me refiero a algo mucho más específico y a la vez silencioso. Me refiero que en algún momento de la relación, y eso es algo que le pasa a la mayoría de las parejas, la relación deja de sentirse horizontal. Hay algo que la palabra pareja trae de su etimología, que es una relación de pares. Porque cuando una pareja deja de ser horizontal y pasa a ser dispareja, como mencionamos en el título, deja de ser una relación donde dos personas están paradas en el mismo lugar, mirándose de frente, construyendo juntas una relación. Porque una relación no es algo que se encuentra, una relación es algo que se construye. Y empieza a haber una cierta asimetría. Como que uno empieza a demandar más, uno se vuelve más exigente, otro empieza a retirarse más, a tomar distancia cuando el otro busca acercarse. Uno reclama, protesta, el otro se aísla, se calla, se retira. Y eso que a veces empieza como algo puntual, empieza a establecerse como una dinámica, una manera de relacionarse que muchas veces se perpetúa en el tiempo. Y cuando una cosa es una cosa aislada, bueno, es una cosa, pero cuando eso empieza a perpetuarse, empieza a sentirse que la relación se vuelve dispareja. Y hay algo importante que quiero que se entienda, es que en esta dinámica no hay un culpable. No es que uno es el problema y el otro es la víctima. Claramente, ambos sienten que el otro es el problema y ambos se sienten como víctima de esta situación. Pero es una situación en donde la manera de participar de cada uno hace que ambos se sientan atrapados. ¿Por qué? Porque lo que cada uno hace contribuye a alimentar el problema y no la solución. Entonces es algo que hacen, como si es en coaching, en transparencia, de manera inconsciente, pero ninguno de los dos lo está eligiendo conscientemente. Ambos quieren solucionar el tema, pero ambos lo que siguen repitiendo hacer en una manera automática o defensiva los lleva a alimentar el problema. Ambos sufren, ambos la pasan mal, aunque sufren muchas veces de manera distinta. Y no pueden verse, ¿ok? Y ahí es donde la relación se vuelve dispareja, la relación empieza a deteriorarse. Cuando digo que la relación empieza a ser dispareja, estoy diciendo que el sistema de la relación se desbalanceó, porque una relación de pareja es básicamente un sistema. Y que ese desbalance, si no se entiende, si no se trabaja, tiende a crecer, tiende a volverse muchas veces más rígido, y eso lo convierte en un patrón, en una manera que se establece de relacionarse y no podemos dejar de hacerlo. Y a veces como creemos que el problema es el otro, a veces incluso hasta cambiamos de otro pensando que si cambio de escoba, la cosa se va a solucionar. Puedo llegar a cambiar de escoba, pero la historia suele repetirse. Ahora hay una buena noticia, que este patrón es algo que nos sucede, pero no es el destino, ¿ok? Es parte del camino. Cuando se entiende lo que se está pasando, cuando se ve el mecanismo, cuando podemos ponerle nombres a las cosas y cuando le podemos poner nombres a las cosas podemos hablar de cosas que la mayor parte de las veces ni siquiera sabemos que podemos hablar. Y cuando eso pasa, algo empieza a cambiar, ¿ok? Porque cuando podemos observar, cuando podemos nombrarlo, cuando podemos conversar acerca de algo, es el primer paso necesario como para poder modificar lo que nos está sucediendo. Y ahí es donde empiezan a abrirse nuevas posibilidades que para la mayor parte de la gente es inimaginable cuando están metidos en ese problema. Y de eso vamos a hablar hoy. Hablas de necesidades emocionales. ¿Qué son exactamente? ¿Y por qué son tan importantes en una relación de pareja? Las necesidades emocionales. Mira,
Para entender por qué la pareja se vuelve dispareja, primero entendamos algo mucho más básico, ¿ok? Y que tiene que ver con nuestra naturaleza como seres humanos. Durante mucho tiempo se pensó que las necesidades fundamentales eran esencialmente algo físico, ¿ok? Esto que alguna vez tal vez escuchaste hablar de la pirámide de Maslow. El tema de la alimentación, abrigo, seguridad, protecciones, etc. A ver, yo no estoy negando de que esas necesidades no sean reales y urgentes, porque lo son. Pero en los últimos años, lo que ha descubierto las investigaciones de las neurociencias es que es algo que cambia completamente la manera de entendernos a los seres humanos y nuestras relaciones afectivas. Y es que más allá de las necesidades físicas, hay lo que se llaman necesidades emocionales, que son tan importantes como las necesidades físicas. Y te voy a decir algo, en muchos casos, mucho más. ¿Qué significa esto? Significa que un ser humano puede tener todo resuelto en el mundo material, techo, comida, seguridad económica, y a pesar de esto, estar profundamente vivir en un estado de malestar, sufrir, pasarla mal, sentirse profundamente solo, profundamente vacío. Y esa soledad, esa sensación muchas veces de no pertenecer, de no ser visto, de no ser amado, esa soledad mata. Y te digo, no es una metáfora, hay estudios que demuestran que la soledad crónica tiene el mismo impacto en la salud que fumar 15 cigarrillos por día. La soledad mata tanta gente o más que el alcoholismo. La gente literalmente es más propensa a morirse por sentirse sola que por falta de alimento. ¿Y por qué te digo esto? Las tasas de suicidio en gentes en situación de calle son más bajas que en gente con todas las necesidades básicas satisfechas. Entonces, para ir a tu pregunta, ¿cuáles son estas necesidades emocionales? Simples, son necesidades como sentirse amado, sentirse visto, sentirse respetado, contenido, pertenecer, tener valor ante los ojos del otro, sentir que sos importante para otros, sentir que tenés a alguien importante en tu vida, sentir una conexión real con otra persona, pero que esa conexión sea una conexión emocional, sentir que importás, que tu presencia hace una diferencia en la vida de otras personas. Y esto es algo fundamental en los seres humanos. El ser gregarios implica que esas necesidades no son una debilidad de los seres humanos, sino son una fortaleza, porque en esas necesidades buscamos satisfacerlas dentro de vínculos afectivos con otros y por eso armamos tribus, armamos sociedades. Y esa capacidad de armar tribus y sociedades es lo que nos ha permitido prosperar, crecer y florecer infinitamente más que ninguna otra especie en este planeta. Entonces yo te digo, estas necesidades emocionales no son una debilidad, no son una señal de inmadurez, no son algo que hay que superar o eliminar, son diseño esencial de nuestra especie como seres humanos. Los seres humanos somos profundamente seres relacionales. Necesitamos el vínculo con el otro, un vínculo afectivo, no como un lujo, sino como una necesidad tan biológica y real como el oxígeno para el cuerpo. Para que entiendas por qué esto es tan importante en una pareja. Porque la relación de pareja posiblemente es el vínculo en donde la enorme mayor parte de los seres humanos buscamos satisfacer esas necesidades, pero dentro del vínculo, ¿ok? Y cuando no encontramos que podemos satisfacerlas dentro del vínculo, posiblemente es donde más nos duele el no poder satisfacerlas dentro del sistema. Ahora, acá aparece algo clave que es lo que vamos a hablar hoy. Cuando una necesidad
emocional no está siendo satisfecha, algo en nosotros, algo primitivo, se activa. Un cierto estado de incomodidad, de tensión, de malestar, algo que busca resolverse. Una manera en la que cada uno busca dicha satisfacción y solemos buscarlas por estrategias diferentes. Y la colisión entre la manera en que uno u otro en la pareja busca satisfacer dicha necesidad cuando ese estado de malestar interior se activa, si no sabemos reconocerlo, gestionarlo, y ahí es donde la pareja empieza a volverse dispareja. ¿Por qué llegamos a la adultez sin saber satisfacer esas necesidades de una manera que funcione? Cuando un bebé humano viene al mundo, mucho más que ninguna otra especie, llega absolutamente dependiente y absolutamente vulnerable. A ver, para que te des una idea, un potrito, una jirafa, a los pocos minutos de nacer ya se para y camina. Lo que un ser humano necesita años para poder valerse por sí mismo. Y esa dependencia no es solo física, esa dependencia es absolutamente emocional también. El bebé siente, porque desde el primer momento sentimos, eso lo traemos biológicamente. El bebé siente frío, siente hambre, siente temor, dolor, soledad, etc. Tiene necesidades físicas, pero también tiene necesidades emocionales. Pero el nene nace desprovisto de todo recurso para poder satisfacer dichas necesidades por su cuenta. Lo único que sabe es cuando tiene una necesidad, llora. Esa es su única herramienta de comunicación. Llora cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene miedo, cuando está cansado, cuando necesita seguridad emocional, el contacto físico. Y esa es la única manera de comunicar que algo adentro no está bien. El bebé lo único que siente es estrés interior, porque cuando tiene hambre, frío, sueño, cansancio, le duele la panza, tiene gases, lo que sea, algo internamente está desequilibrado y cómo lo comunica llorando. Los que somos padres lo sabemos. Ahora, como el bebé no tiene recursos, ni siquiera los recursos expresivos como para comunicar su nivel de estrés son únicamente el llanto, es responsabilidad del adulto que cría a ese bebé reconocer esa necesidad, ya sea física o emocional, y satisfacer esa necesidad, porque esa es responsabilidad del adulto que está a cargo de ese bebé. No es porque nacen imperfectos, sino porque todos nacemos de esa manera. Los adultos nos van enseñando y transmitiendo recursos sistémicos como para poder comunicar mejor lo que nos pasa internamente. El lenguaje es un recurso sistémico. No siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque los que hemos nacido en Argentina nos enseñan español. Los que nacen un poco más lejos de acá, en Brasil, les enseña portugués. Son distintos idiomas, pero distintos recursos como para poder expresar lo que internamente nos pasa. Eso se llaman recursos sistémicos. Es el sistema que le transmite un recurso a la cría humana cuando llega a este mundo. Esto es algo muy importante. En los primeros años, no solo satisfacemos las necesidades físicas, sino también las emocionales, que es ayudar al bebé a que se regule internamente. ¿Qué es lo que hace una madre, un padre cuando el bebé llora? Por ahí ya comió, no es que tiene hambre, por ahí le duele la panza, está inquieto por ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Lo apapachamos. Cuando lo apapachamos, cuando le cantamos una rorró, una canción de cuna, lo mecemos, todos esos son recursos que después el bebé, cuando llegue a la etapa adulta, si logramos transmitírselo, si sabemos esos recursos para transmitírselo, va a utilizar como para calmarse a sí mismo y a su vez poder transmitírselo a las generaciones siguientes. En la medida que el bebé empieza a encontrar recursos como para nombrar lo que le pasa, le puede decir a sus papás, mamadera, leche, tengo hambre, tengo frío, tengo calor, no puedo dormir o lo que sea. Mientras tanto, lo único que hace es llora. En la medida que puede nombrarlas, puede expresarlas, puede gestionarlas y puede encontrar maneras de satisfacer, porque si tiene hambre, lo que pides, tengo hambre. Entonces el otro puede entender de una mejor manera.
sino tiene que adivinarlo. Y en eso el lenguaje es un recurso transformador en la vida de un ser humano, porque es aprender a ponerle palabras a lo que antes simplemente se le ponía un llanto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa manera de poder pedir lo que antes lloraba es una manera muy efectiva de poder comunicarnos con los demás. Ahora, muchos llegamos a la edad adulta y no tenemos palabras para expresar lo que nos pasa internamente. Entonces, algo que el otro hace, no sabemos por qué, lo sentimos como que el otro nos ha herido, nos ha lastimado, ni siquiera encontramos palabra y el otro nos dice, a ver, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué sé yo? No sé, y lo único que hacemos es llorar o lo único que hacemos es enojarnos y callarnos. Entonces, donde algunos la manera de expresarlo es hacia afuera, explotando, maximizando el problema. ¿Cómo no te das cuenta de lo que hiciste? Si me quisieras no lo harías, pero explícame porque no entiendo nada. ¿Cómo que no te vas a dar cuenta? Si me quisieras lo sabrías. Y no podemos explicarle al otro. Y el otro no entiende. Pero la manera en que buscamos satisfacer es a través de la queja, del reclamo, de la protesta. ¿Y por qué? Porque así lo hacían nuestros padres. ¿Por qué? Porque esos son los recursos típicos que vemos a lo largo de nuestra evolución y nuestra crianza, de las escenas de cómo nuestros padres manejan sus diferencias. Entonces yo me encuentro repitiendo patrones muchas veces heredados. ¿Por qué? Porque tampoco ellos tuvieron las herramientas, porque las herramientas a su vez que le transmitieron fueron insuficientes como para gestionar las diferencias, los contrastes, las distintas estrategias que cada uno tenía como para gestionar su estrés interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a los 30, a los 40 años y a pesar de toda nuestra inteligencia, toda nuestra preparación, todos nuestros cursos, carreras y qué sé yo, toda nuestra experiencia, encontramos que una necesidad emocional no está siendo satisfecha y no sabemos qué hacer con eso. Y lo que nos sale en automático vuelven a ser muchas veces estrategias de la infancia. Y por eso tiene un nombre también, se llaman regresiones infantiles. Por eso muchas veces vemos adultos, a nuestros padres, abuelos, tíos, que toda la vida cuando empezaban a discutir, ¿cómo los veíamos cuando estaban discutiendo o peleando? ¿Los veíamos como dos adultos o cómo los veíamos? Como dos niños discutiendo. Por eso se llaman regresiones infantiles. Ahora, en ese momento, cuando estamos en ese lugar, todo lo que hacemos parece que fuera coherente. Entonces el hecho de protestar, maximizar, echar leña al fuego, ponerme intenso, hay una razón lógica. Ahora, a pesar de esa razón lógica, ese comportamiento puede ser altamente disfuncional. Así como, por el otro lado, nos puede parecer absolutamente lógico el callarnos, el irnos, el retirarnos, el evitar, el evadir, el huir, el poner un muro de hielo, el refugiarme en una pantalla. ¿Por qué? Y mirá como todo lo que me está haciendo, como me está gritando, me está insultando, me está puteando, me está diciendo esto, lo otro, qué sé yo. Me parece absolutamente lógico. Además, puede tener una intención positiva, que es evitar el conflicto. Pero lo que termina sucediendo, por ahí en el corto plazo lo evito, pero en el mediano y largo plazo, la relación se vuelve dispareja. Y ese es el problema. Por lograr algo en corto plazo, que en el mejor de los casos nos puede traer alivio, huir de la discusión, evitar la discusión, en mediano y largo plazo lo que hace es desbalancea la relación, se vuelve dispareja, deja de ser una relación horizontal. Pero además de eso, hay algo que tiene que ver con el contexto, ¿no? En la medida que el ser humano va evolucionando, hay muchas cosas que van cambiando modelos mentales, lo que se llaman paradigmas, acerca de lo que buscamos, de nuestras expectativas, cuando hacemos las cosas que hacemos. Entonces, hoy, yo te pregunto, el mundo en el que fuiste criada por tus padres, que lo habrán hecho seguramente con todo el amor del mundo, o que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que pudieron, que tenían a mano en ese momento.
¿El mundo en el que te criaron es el mismo mundo que existe hoy en día? No. Y eso, en los últimos 100 años, antes tenían que pasar varias generaciones. Hoy ya, de una generación a la otra, el mundo cambia de una manera tan espantosamente rápido que ni siquiera podemos reconocer el cambio. Hoy, con el advenimiento de la inteligencia artificial, la velocidad del cambio va a ser exponencial. Te explico algo simplemente. Vos andá a cualquier restaurante, bar, y vas a ver una pareja, las parejas que están sentadas tomando un café, una gaseosa, lo que fuera, y vas a ver, más de la mitad van a estar cada uno encerradas en su teléfono, en una pantalla, mirándola. ¿Ok? Tienen al otro enfrente y ven el mundo a través de la pantalla. Esto, cuando yo tenía 20 años, no existía, excepto el zapatófono del Superagente 86. No sé si alguna vez escuchaste hablar. Lo que crié a mis hijos con todo el amor del mundo, los crié para un mundo que no existía cuando yo los estaba criando. Entonces, por más avanzado que haya sido mi modelo de crianza, era darle recursos para algo que yo ni siquiera sabía con lo que ellos se podían encontrar. Muchas de esas cosas seguramente hoy les sirven. No todo. No todo. Esto de las necesidades emocionales, mis padres, mis abuelos, ni siquiera sabían que existían. Lo que yo estudié cuando estudié coaching, más de 20 años atrás, en la pirámide de Maslow, no existía eso, ni siquiera se mencionaba. Hoy empezamos a hablar, ¿por qué? Porque a partir de cierto momento, por los 80, se empezó a hablar de la inteligencia emocional. Y ahí empezamos a reconocer que había emociones, que había algo que mejor había que tenerlas en cuenta, porque si no la teníamos en cuenta sucedían cosas que no sabíamos cómo manejarla y eso nos hacía dar respuestas menos funcionales. Ahí empezamos a hablar de la emocionalidad y de la inteligencia emocional y de cosas que ni siquiera mis padres sabían que se podían hablar, empezaron a ponerle nombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy llegamos, en la actualidad, buscando modelos de pareja mucho más exigentes y ambiciosos que lo que querían nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, hoy cuando buscamos crear y construir una relación de pareja, es un modelo mucho más ambicioso, donde ninguno de nosotros está dispuesto a sacrificar, para empezar, su individualidad para que seamos felices o para que el otro sea feliz. Ahora, por otro lado, nos criaron en un modelo distinto. Entonces, debajo de la alfombra hay un modelo que todavía sigue vigente, donde lo más importante es la familia. Entonces, cualquiera de nuestros padres o abuelos hubiera estado dispuesto a sacrificar su individualidad para que nuestros hijos sean felices, para que la familia no se separe. El mundo cambió y cambió profundamente. El modelo de pareja cambió. No tenemos el mismo modelo de pareja que tenían nuestros padres, pero las herramientas con las que arrancamos suelen ser exactamente las mismas. O si no discutimos, por lo menos internamente en una conversación con nosotros, la actualidad de esas herramientas, es como que si lo único que nos enseñan es a usar un martillo y tenemos un martillo en la mano, ¿qué es lo que pasa? A todos le vemos cara de clavo. Y hoy hay clavos, hay tornillos con cabeza Allen, tornillos con cabeza esto, tornillos con cabeza del otro, cabeza Phillips, cabeza plana, ¿entienden? Hay una infinidad. Entonces, con un destornillador y un martillo no nos sirve, hoy ya no nos sirve ni para empezar. Nos criaron en una sociedad donde los roles estaban muy definidos. Cuando yo me enfermaba, ¿quién me cuidaba? ¿Dejaba a mi papá de trabajar? No, me cuidaba mi mamá. Y siempre era así. Y a mis compañeritos era lo mismo. Nadie venía a decir, no, mi papá dejó
hoy no fue a trabajar y se quedó en casa cuidándome. No, porque es el rol de la madre. Hoy los roles han cambiado, pero nos criaron con otro modelo. En una institución social, la pareja, que era casi un contrato. Cuando yo me casé por primera vez, no existía el divorcio en Argentina. Entonces, cuando yo me casé por primera vez, no había vuelta atrás. Entonces, el permanecer juntos era un mandato, no era una elección. Hoy ya no es así, la cosa es muy distinta. Entonces, lo que sucede es que si no tenemos recursos, muchas veces salimos de parejas pensando que el otro es el problema y el otro es que no tenemos habilidades como para poder construir un vínculo. A veces ni siquiera sabemos elegir bien a una pareja. Y eso es parte del problema. A veces sabemos elegir bien, pero podemos elegir a una persona, una excelente elección, y de repente no tener el otro o yo o lo que fuera, no tener las herramientas como para poder construir algo juntos. Entonces, la manera en que hay que pensar una relación de pareja hay que pensarla de una manera totalmente distinta. Hay que pensarla desde un espacio de construcción donde haya una conexión emocional profunda, porque eso es lo que hoy esperamos, que haya intimidad real, que no solo haya crecimiento mutuo juntos, sino donde el estar con el otro me permita a mí crecer individualmente, pero hacerlo de una manera en que yo me sienta respetado, me sienta visto, elegido, deseado, ¿ok? Este es un modelo emocionalmente mucho más exigente con el que nos criaron y es mucho más demandante en términos de recursos internos, en términos de habilidades y competencias. Pero llegamos a la adulta con el anhelo de construir una pareja para la cual nadie nos preparó, nadie nos enseñó. Entonces eso requiere desarrollar toda una cantidad de cosas, aprender una cantidad de cosas que difícilmente nos las hayan enseñado en casa. Y por eso nos resulta tan difícil, no porque algo esté mal, algo esté roto, no, nadie nos enseñó aquello para lo cual hoy estamos esperando crear, porque nadie se le hubiera ni siquiera ocurrido tener ni siquiera esa conversación. Ni siquiera existían palabras como para hablar de eso cuando nosotros éramos chicos. ¿Cómo se manifiesta todo esto en la pareja? ¿Qué hace que cada uno, cuando siente que sus necesidades no están siendo satisfechas? A ver, ¿cómo se manifiesta esto en una pareja? Una vez pasado, en la etapa del amor romántico, las cosas suelen ser muy sencillas, porque de alguna manera hay un efecto neuroquímico. Todas las hormonas sesgan nuestra manera de pensar, de mirar al otro, de mirarnos a nosotros, que nos lleva a hacer cosas que ni siquiera soñaríamos que fuéramos capaces de hacer. El tema es cuando el efecto neuroquímico empieza a ceder en nuestro cerebro, de eso hablamos ya en otro episodio. Empieza a aparecer antes de manera aislada, ahora se empieza a establecer un cierto malestar interior, ¿okay? Que por momentos se activa, y cuanto más veces se activa, más empieza a cortarse la mecha, ¿okay? Empezamos a estar más con la mecha corta, como decimos acá. Entonces puede ser algo grande, o puede ser algo pequeño, no importa, ¿entienden? Algo pequeño como envié un mensaje y no me lo contestó en el tiempo que yo esperaba. Vino y me dijo las cosas que me dijo está bien, pero el tonito, el modo, la mirada que hizo, cómo se cruzó los brazos, algo no estuvo y me empieza a hacer ruido y de repente algo se activa internamente. Algo se activa y que me está diciendo hay algo que no está bien acá. Y eso que está bien significa que hay una necesidad emocional que no está siendo satisfecha. Y la mayor parte de las veces, como ni siquiera sabemos que tenemos eso, es como que podemos tener un cálculo en el riñón y no vamos al médico diciendo, tengo un cálculo en el riñón. ¿Qué lo vamos diciendo? Me duele la cabeza.
Entonces la necesidad emocional es el problema. Ahora, la tensión en los hombros, que siento enojo, que me pongo tenso, que tengo ganas de irme, es el síntoma, no es el problema. Es el síntoma que hay una necesidad emocional que no está siendo satisfecha. Pero como no le puedo poner nombre al problema, hablo del síntoma. Entonces, ¿qué es lo que a cada uno le sale a hacer cuando el síntoma aparece? Y lo que nos sale en automático, lo que buscamos es simplemente todo nuestro instinto de supervivencia nos lleva a entrar en un modo defensivo buscando protegernos. Y ese es nuestro instinto de supervivencia, eso es lo que aprendimos, ¿ok? Ese es el recurso que nuestro sistema tiene disponible. Muchas veces es lo que hemos observado en las escenas normales de nuestros adultos, como las estrategias correctas o normales de cómo hay que hacer, qué es lo que hay que hacer cuando estas situaciones aparecen. Entonces me encuentro repitiendo patrones que muchas veces aprendí, no porque nadie me lo enseñó, simplemente crecí, estuve 25 años mirando a mis padres cómo hacían cada vez que mi papá no sé qué pasaba o mi mamá no sé qué pasaba. Como vimos antes, dos estrategias opuestas y complementarias. Una es la de acercarse, acortar, reclamar, hacerlo con urgencia, con intensidad. Y el otro, lo opuesto, es tomar distancia, separarse, a veces buscar calmar las aguas, pero de una manera que exacerba al otro. No es que calmar las aguas está mal. Lo que no funciona no está mal ni está bien. Hay maneras de hacerlo que funcionan y otras que no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la manera de hacerlo no satisface la necesidad del otro, porque el otro por ahí está protestando, se está acercando, si bien me siento agobiado, pero lo que el otro no está buscando agobiarme, está buscando que lo escuche, que me quede y lo escuche, que me calle, que me haga presente. Pero lo hace de una manera infantil. ¿Por qué? Porque ese es el recurso que tiene y no le sale de una mejor manera. Quiero que entiendas algo. El problema son falta de recursos, no es un problema de comunicación. Es un problema. La gente cuando no siente sus necesidades emocionales se activa algo que hace que se sienta insegura. El problema es mucho más de seguridad emocional que de comunicación. Entonces, busca conexión emocional, busca confirmación, validación, pero no lo logra. Y la manera en que insiste en lograrlo, lo que hace es exacerbar el problema. Por el otro lado, la segunda estrategia, si bien es la opuesta, parece que tiene una intención positiva, y la intención puede ser positiva, pero la manera de hacerlo, que es alejándose, tomando distancia, lo que hace es termina exacerbando al otro. Uno busca protegerse y eso no está mal, pero si la manera en que busco proteger lo que hace es destruye de alguna manera o lastima el vínculo en mediano y largo plazo, me puede funcionar retirarme, huir, buscar desactivar el problema. Pero si lo que en corto plazo me sirve y en mediano y largo plazo me termina destruyendo el vínculo, desconectándome emocionalmente, y tampoco está funcionando para construir la relación. Porque en una relación de pareja es algo que se construye, pero en el mediano y largo plazo no es instantáneo. Entonces es como cuando uno necesita aire porque siente que va a explotar, hacerlo, pero de una manera que contribuya a que el otro también se sienta mejor, buscando cuidarse individualmente, cuidando a su vez al otro y al vínculo. Porque cuando nos activamos, lo que sucede es que buscamos protegernos. Y a veces buscamos proteger al otro, pero de una manera que nos descuidamos a nosotros. Y el descuidarse a nosotros implica también que la relación se vuelve dispareja, porque el otro como que pasa a ser más importante. ¿Ok? ¿Cómo? Como me decía mi madre, mi abuela, lo importante es que vos seas feliz. ¡No! Hoy todos buscamos ser felices.
Nos preguntamos por qué los que tienen 20, 30 y más años no quieren tener hijos. Porque fueron educados en un paradigma donde le decimos que lo importante es que nuestros hijos sean felices. Y hoy nadie quiere dejar de ser feliz. Entonces, si voy a tener hijos para que sea más importante la felicidad de ellos que la mía, mejor tengo gatos. Mejor tengo un perro. Entonces se preguntan por qué se han desplomado literalmente en los últimos 10 años la tasa de natalidad. Bueno, empiecen a preguntarse la manera en que criamos nuestros hijos y el paradigma y los recursos. Y van a ver, no es un tema de que hay una conspiración para no hacernos abuelos. No, es un cambio de paradigma sin los recursos suficientes. ¿Cómo se manifiesta todo esto en la pareja? ¿Qué hace cada uno cuando siente que sus necesidades no están siendo satisfechas? Esto que decís sí es algo que a mí me resulta como uno de los descubrimientos más fascinantes, pero a su vez más desconcertantes de los últimos tiempos. Y que esto tiene que ver con las relaciones de pareja. Porque en ocasiones pensamos que el problema es haber elegido mal, en ocasiones ese es el problema, ¿ok? Pensar que si hubiéramos elegido a alguien más parecido, más compatible, más que tuviéramos cosas en común. Yo he llegado a pensar que si no tenemos nada en común con mi actual mujer, ¿qué hacemos juntos si no tenemos nada en común? Es más, llegar a pensar, ¿qué le vi? ¿De qué me enamoré de ella si somos tan distintos? Y la realidad es exactamente la opuesta. Lo que ocurre y lo que veo repetidamente, al menos en mis últimos 15 años trabajando con parejas, y esto está respaldado por décadas de investigación en psicología vincular, que tendemos a sentirnos atraídos precisamente por personas que tienen estrategias complementarias a las nuestras. Vos me dirás cómo es eso. A ver, no estamos hablando de que de un rubio, de un morocho y eso. A veces sí, pero estamos hablando de la manera de buscar conectarse emocionalmente con el otro. ¿Qué es lo que pasa? Una persona que tiene mayor intensidad emocional, que es más extrovertida, suele sentirse atraída por alguien que tiene más calma, más distancia, más autonomía. Una que necesita más de la validación del otro, se siente atraída por alguien que tiene como un motor automotivado. Y al revés, el que es más calmo, más retraído, le encanta la intensidad del otro, la euforia, el entusiasmo. Y esto no es un accidente, esto no es mala suerte, esto es un mecanismo profundo. Todo nuestro sistema, de alguna manera, busca complementarse. ¿Por qué? Porque solemos buscar de una manera inconsciente en el otro aspectos que no tenemos desarrollados en nosotros mismos. Y eso en esta etapa del amor romántico nos resulta irresistible, sumamente atractivo, como un imán, ¿ok? Entonces, el tema es que el que tiende a alejarse se enamora de la calidez del otro, de su intensidad, su capacidad de expresar lo que siente. Por fin alguien que sabe lo que quiere, por fin alguien que puede decir y hablar de lo que le pasa, que no tiene miedo a la intimidad. Ahora, el que tiende a acercarse al otro, que necesita la cercanía, se enamora y se queda, uy, mirá, siempre tranquilo, siempre racional, puede pensar las cosas más frío, su solidez, ¿ok? Alguien que no me ahoga, alguien que me da espacio. Y los dos se encuentran exactamente lo que buscan. Por eso se siente que el otro me completa. Y en realidad no es que el otro me completa, somos seres completos, pero todos somos seres en desarrollo.
Y en esa etapa es una etapa maravillosa en donde cuando podemos transitarla de la manera más consciente y adulta, mejor dicho, podemos, si se quiere, usar al otro como fuente de inspiración, como un maestro, como para poder desarrollar esos aspectos que tanto nos gustan del otro en nosotros mismos. El tema es que cuando pasa ese efecto neuroquímico, empieza a suceder lo que Ricardo Arjona escribió en una de sus canciones. Lo que antes te gustó de mí hoy te provoca llanto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la calidez y la intensidad del otro, a aquel que tendía a alejarse, empieza a sentirse como opresión, como asfixia, como ahogo, como invasión, como que no me da espacio, no me deja respirar, ¿entienden? Entonces todo lo que me parecía extraordinario, si no supe desarrollar eso en mí, ahora me empieza a resultar amenazante. Y de la misma manera, la calma, la autonomía, la distancia, eso, la racionalidad por parte del otro empieza a sentirse como que no le importo, es frío, es egoísta, siempre se cierra, nunca quiere hablar, no le interesa de lo que hablo. Entonces ahí la relación pasa a otra etapa. De aquello de lo que nos enamoramos es exactamente después de lo que nos hace sufrir si no aprendemos a gestionar ese contraste entre ambos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la etapa del amor romántico no fue real? Sí fue real, pero de alguna manera fue sesgada, ¿ok? Porque saben que el otro ya traía esas cosas que por ahí en esa primera etapa no supimos ver. Entonces, si no supimos desarrollar en esa etapa los recursos, cuando el sesgo psicohormonal empieza a ceder en nuestro cerebro, empiezan a florecer y empieza a aparecer el contraste entre ambos, entre estas dos estrategias opuestas y complementarias, no sabemos cómo manejarlas y esa es una fuente de sufrimiento espantosa si no tenemos los recursos y las habilidades como para poder reconocer que el otro es diferente y que puedo aprender del otro. No es que el otro está mal, que esté equivocado, puedo aprender. Puedo convertirme en una mejor versión de mí mismo. No es porque el otro tiene razón, sino porque siempre podemos ser mejores. Lo que describís es paradójico. Los dos están buscando lo mismo, pero la manera en que lo buscan termina alejándolos más. ¿Por qué pasa eso? Y además, ¿es casualidad que terminemos eligiendo a alguien que tiene una estrategia completamente opuesta a la nuestra? ¿Y cómo se sale de ahí? ¿Qué tiene que cambiar? Acá es donde quiero compartirte la manera en que yo entiendo y trabajo las relaciones de pareja. Porque creo que esto cambia todo. A ver, yo entiendo una relación de pareja como un sistema. Por ahí es mi deformación profesional. Mi formación inicial es como ingeniero electrónico. Entonces, durante 10 años el método científico me lo han inyectado por todas las venas y lo llevo. Entonces, suelo ver una relación de pareja como un sistema de 3 partes. No 2, ¿ok? 3 partes. Hay una parte donde estoy yo, con mis necesidades, mis recursos, mi estrategia, mi historia, todo lo que yo traigo previo al momento incluso de haber conocido al otro o el momento de haber decidido formar un vínculo con el otro. Hay otra parte que es el otro, que trae exactamente sus necesidades, recursos, estrategias, historia, su genética, ¿ok? Su historia relacional, etc. Y la tercera parte es el vínculo. El vínculo es algo que existe entre los dos, pero que no es ninguno de los dos. Una pareja, ese vínculo puede después formar formas diversas,
Por ejemplo, en una pareja, cuando deciden tener hijos, los hijos viven dentro de ese vínculo, dentro de ese sistema. No están en ninguno de los dos, pero están entre ambos. El vínculo es ese espacio entre uno y otro. La manera en que somos capaces de cuidar ese sistema, ese balance entre las tres partes de este sistema, es la manera en que logramos construir un puente entre ambos y podemos conectarnos emocionalmente entre ambos. Cuanto más efectiva sea esa conexión emocional, más seguro me siento en el vínculo. ¿Y esto qué significa? ¿Que nunca van a pelear? No. Hay solo dos tipos de pareja que conozco en estos 15 años, las que pelean y las que no conocemos lo suficiente. Todas las parejas pelean en determinado momento. El tema no es pelear, el tema no es discutir, el tema no es perderse, el tema es saber volver. Entonces, cuando la clave no es que los clientes aprendan a no perderse, porque no hay manera de no perderse en ocasiones. El tema es perderse cada vez menos frecuentemente, y cuando nos perdemos, no perdernos en medio del Sahara o en medio del Amazonas, ¿entienden? Sino tener la capacidad de volver y de retornar. Cuando hemos peleado, hemos discutido y hemos dicho algo, que ese algo parara antes de que la sangre llegue al río. Y no decir algo que lastime al otro o a la relación de una manera que por ahí no pueda llegar a haber vuelta atrás. Entonces, de esta manera es cuando hemos lastimado la conexión o el vínculo, ser capaz de tener recursos como para reparar cuando algo se rompe o se ha lastimado. Y esto es algo, una cultura, un código, una manera de relacionarse que van creando juntos. Y para que la relación funcione y sea genuinamente satisfactoria para ambos, se necesita que ambos logren pensar en mayor o en menor medida en estas tres partes del vínculo. No solo en una, no solo en dos, sino en las tres. Que no significa simultáneamente. Quiero que entiendan algo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el otro se enferma, mi mujer se enferma y yo la cuido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muchas veces sacrifico cosas de mi individualidad para cuidarla. Pero lo hago, y no es que llevo la cuenta, yo te cuidé tantos días, tantas noches, no, pero lo hago con la conciencia de que ella está dispuesta a participar de la relación de la misma manera. Entonces sé que si algo me pasa a mí, ella va a estar para mí cuando yo la necesite. Entonces, ¿qué es lo que hace? La relación es pareja. Ahora, cuando yo soy siempre el que cuida, la relación se vuelve dispareja. Cuando el otro es todo el tiempo me cuida a mí, ¿saben qué? Se puede sentir muy cómodo, como un nene cuando lo cuida su mamá o su papá. Ahora, ¿saben qué? En el corto plazo puede funcionar. Tal vez en el mediano, posiblemente. En el largo plazo, el otro posiblemente diga, bueno, en fin, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí y no siento que vos estés dispuesto a participar de la relación de la misma manera. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces ahí la relación se vuelve dispareja. Porque cuando una de las partes sacrifica su propio bienestar para el bienestar de la otra de las partes, la relación se vuelve disfuncional. Tal vez en el paradigma anterior de nuestros padres y nuestros abuelos, ellos hubieran estado dispuestos. Hoy, gran parte de la gente no está dispuesto a soportar eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las cosas que suceden hoy en día. Entonces, cuando la relación es pareja, cuando ambos, como adultos, con recursos adultos, están aprendiendo a amarse sin dejar de amarse a sí mismos. Cuando los dos pueden sostener las tres partes al mismo tiempo, por lo menos pensar en ello. No quiere decir que sea un balance, puede ser un balance dinámico, como que hablábamos en el tema de cuando alguno se enferma. Cuando vienen los hijos, claramente cada uno de su parte individual va a sacrificar cosas para los hijos. Entonces, es reconocer que mi bienestar importa,
el bienestar del otro importa y el bienestar del vínculo y de los que viven en el vínculo también importa en igual medida. Alguien me puede escuchar y decir, ok, sí, eso en teoría suena bien, que en la práctica ¿cómo se hace? Y te voy a dar una respuesta absolutamente honesta. Se aprende. No es algo que te tire un tip, un consejo, veas este podcast y ya está, ¿ok? No es algo que se entiende una vez y ya está. Es una capacidad que se desarrolla y es una habilidad que requiere comprensión, práctica, herramientas concretas. La gran mayoría de las veces acompañamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque a ver, los que nos criaron no tenían ni la menor idea. Si yo le fuera a mis padres, me dirían, con un problema así, no, porque mi mujer trabaja todo el tiempo. Y me diría, y bueno, te casaste con una mujer trabajadora, ¿qué esperabas? No te quejes, ¿entienden? Entonces, porque es muy difícil ver el sistema dentro del sistema. Entonces, ¿esto qué es lo que requiere muchas veces? Un profesional es como nosotros diagnosticarnos. Es más, cuando le está pasando cosas a uno, muchas veces es muy difícil de verlo. Y esto lo he visto en cientos de parejas a lo largo de mis 15 años de trabajo, ¿ok? Parejas que han llegado al límite, que habían perdido esperanzas, pero luego empezaron a entender lo que les pasaba, empezaron a desarrollar estos recursos que hablo, estas habilidades, y encontraron un nivel de bienestar en su relación que nunca habían imaginado que podía ser posible. Para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que se reconoció en esto, ya sea en el que se acerca exigiendo o en el que toma distancia? A ver, yo te digo, si llegaste hasta acá y reconociste algo de lo que hablamos hoy, algo que te hace sentido, esto que el tema de la dinámica que se acerca, que se aleja, lo que decís tiene sentido, lo que sentís tiene sentido. Y yo te digo, no hay nada que está roto, no es que estás mal, no es que elegiste mal. Elegir mal puede ser una posibilidad, pero no necesariamente esa. Y lo que sucede es que estás haciendo cosas que aprendiste, usando recursos que te enseñaron, o que los recursos disponibles, y eso no es una condena, eso es hasta dónde llegás. A ver, si viniste en un bote a remo y querés cruzar el Atlántico, no es que haber llegado hasta acá en un bote a remo es malo, no, te sirvió para llegar hasta acá, pero hoy estás queriendo ir mucho más allá. Entonces es ver, ok, primero reconocer y ser capaz de soltar el bote a remo, preguntarme, a ver, con este recurso, ¿tengo la posibilidad de cruzar el Atlántico? Porque lo más probable es que te quedes en medio del camino. Entonces reconocer y ser capaz de cuestionarse esos recursos y decir, a ver, ¿qué es lo que necesito? Y si a mí no se me ocurre, buscar ayuda profesional. Para eso están los médicos cuando tenemos un problema físico. Cuando tenemos un problema relacional, bueno, hay otros, ¿ok? Esto no es una cuestión del destino, no es que sos así, no es una cuestión de personalidad ni carácter, no es una cuestión de algo como ponen en las causales de divorcio, incompatibilidad. Estos son patrones que cuando se comprenden, gran parte de las veces se pueden cambiar y pueden suceder cosas que uno ni siquiera había imaginado. Siempre no, para empezar uno tiene que estar dispuesto a cambiar. Porque si uno ve que el problema es el otro y que el otro tiene que cambiar, la relación se vuelve dispareja porque le estoy dando el poder al otro para que me haga feliz. El otro tiene que trabajar cosas sin lugar a duda, pero si yo me pongo, el otro tiene que cambiar para que yo sea feliz, me pongo como un niño que le pide al padre los recursos que no está sabiendo tener. No, si la horizontalidad o la pareja se vuelve a decir, che, mira, algo estamos haciendo que no nos está funcionando y mejor pidamos ayuda o empecemos a hacer algo de una manera diferente para sentir que esto no funciona a los dos. Y requiere de la participación de los dos.
una pareja, una relación de pareja, es algo que se co-crea de a dos. Yo te digo, no fallaste porque algo esté roto, porque tengas algún problema ni nada. Fallaste porque nadie te enseñó lo que hoy estás necesitando saber. El mundo en el que nos criaron no es el mundo en el que estamos viviendo hoy, y eso no es un problema de carácter, es una brecha de aprendizaje. Entonces son brechas de aprendizaje que se cierran aprendiendo cosas. Y esto que requiere comprender, entender lo que está pasando, tener una mirada más amplia, ver el sistema, la danza, las propias estrategias, qué estoy haciendo yo como para contribuir al problema en vez de a la solución. Y en segundo lugar, aprender recursos nuevos. ¿Para qué? Para gestionar lo que me está pasando internamente, mis emociones, mis impulsos, pero hacerlo de una manera más adulta, más funcional. Poder tener una conversación conmigo, ¿para qué? Para primero poder hablar conmigo y ponerle palabras a lo que estoy necesitando sin demandarlo, protestarlo o huyendo de eso. Sino poder regularme internamente sin depender de que el otro tiene que hacer algo diferente para que yo me sienta mejor. Y finalmente esto es práctica, no se alcanza ni con entender, ni con una clase, ni con un podcast, ni con tips, ni consejos, ni con un libro de autoayuda, ¿ok? Hay un montón de cosas que desde el cuerpo, el sistema nervioso, todas estas respuestas automáticas se activan muchas veces antes de que podamos pensar, pero en la medida en que desarrollamos recursos como la presencia, nos puede suceder lo que nos suele suceder, pero podemos estar ahí presentes y observar lo que está sucediendo y poder tomar mejores decisiones, más funcionales. Y todo esto existe, todo esto no es fantasía y es algo que se puede lograr, se puede construir, se puede comprender con herramientas, requiere voluntad, requiere práctica, requiere estar dispuesto. A ver, algo que ha descubierto la ciencia, que la calidad de tu vida en términos de bienestar, de dicha interna, se define por la calidad de tus vínculos afectivos. Entonces, todo lo que trabajes como para aprender a desarrollar vínculos afectivos tiene un impacto directo y te lo llevas puesto a donde vayas en tu vida. Y vos tenés mucho más poder que el que crees para transformarlos.